Y nosotros tenemos que analizarnos y ver qué es lo que a quién nosotros les estamos obedeciendo. Porque si obedecemos a Dios, esas cosas que nos alejan no pueden estar. Porque no se le puede servir a los dos. ¿Es a Dios o es a los deseos que nosotros tenemos, al pecado? Poderoso Jesús. Dios le bendiga. Estamos muy contentos otra vez porque ya son 7 episodios. Con el de hoy son 7. Son 7 episodios que estamos muy contentos, ¿verdad? Por haber hecho este proyecto. Y esto va a continuar hasta que el Señor diga. Y hoy vamos a entrar rapidito al episodio de hoy. El tema es la obediencia. La obediencia. La obediencia. Así que, Dali, dime. Bueno, pues ustedes saben que yo soy el diccionario aparentemente. La obediencia, el significado de obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Eso es obediencia, es, ¿verdad? Estar bajo alguien que te está mandando a hacer algo. Esa es la obediencia. En este caso, ¿verdad? Este podcast trata de la obediencia a Dios. Exactamente. Mira, el texto base de lo que vamos a estar hablando es en Romanos 6. Pero primero voy a empezar los primeros 2 versículos, pero es el capítulo completo de Romanos 6. Y lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Poderoso Jesús. Amén. Y mira, nosotros somos llamados a obedecer al Señor. Y Pablo le está dejando saber a los lectores, a los que le escribió esa carta, que ya ellos fueron libres del pecado. Y que no se olviden que no pueden obedecer a Dios y obedecer a las pasiones o a los deseos carnales. No lo pueden hacer. Él quiere recordarles eso. Y llega un punto que si tratamos de obedecer a nuestros deseos de la carne y a Dios, le vamos a fallar a uno. O sea, no podemos ser obedientes a alguien y también obediente a otra persona y le vamos a fallar a alguien. Le vamos a fallar a uno de los dos. Y si obedecemos a Dios, le fallamos al pecado. Pero eso es bueno. Que esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la paga o la recompensa de obedecer a Dios es la vida eterna. Pero cuando obedecemos al pecado o a la carne, estamos fallándole a Dios. Y la recompensa de obedecer a la carne y obedecer al pecado, ¿tú sabes qué es? La muerte. La muerte. So, nos conviene como cristianos obedecer a Dios y no obedecer al pecado. No seguir el pecado porque al final va a haber muerte. Y cuando somos libres del pecado, no queremos volver a esa condición. Yo creo que ninguno de nosotros quiere volver a la condición que éramos antes de estar en los caminos del Señor. Porque por una razón fue que vinimos al Señor, porque estábamos perdidos. La vida estaba destruida. Muchas situaciones. Pero vinimos al Señor para una vida nueva. Pero eso significa que no podemos obedecer al pecado. No queremos volver atrás. Por eso Jesús. Y tenemos que ser firmes. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Porque si somos obedientes, al final vamos a tener, ¿verdad?, una recompensa que es la vida eterna. Amén. Sí, así es, ¿verdad? Como estabas hablando. Lo que sea tu amo, a eso tú vas a obedecer. Si haces del pecado tu amo, entonces eres esclavo del pecado. Ahora, cuando decides obedecer a Dios, haces de Él, o sea, haces del Señor tu amo. Y en el verso 14
No sé si lo llegaste a leer, creo que no. No. Pero dice que si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, somos libres para pecar y hacer caso omiso de los 10 mandamientos. Ujú. En ninguna manera, dice Pablo. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados y nos perdona con la intención de que no volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Exactamente. Porque no tiene sentido, ¿verdad? Que yo haga algo, entonces Dios me perdona y yo lo vuelvo a hacer. Ujú. Entonces yo nunca me arrepentí. Ahí entonces entra el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Nosotros no volvemos a hacer eso. Porque sabemos lo que hicimos y no queremos volver ahí. Y mira, si seguimos pecando, ¿verdad? Como dije, sabemos que estamos haciendo el mal. Ujú. Y en este caso no podemos hacer el mal. El punto es seguir a Cristo, obedecer a Cristo, porque mientras más nos acercamos a Cristo, más nos alejamos, No nos del, alejamos pecado. del pecado. Pero mira qué pasa, ¿verdad? Gracias, Señor. Si, ¿verdad? Decimos escoger lo uno o lo otro. O sea, no podemos escoger ambos, dos. como tú decías. O escogemos pecar y seguir, ¿verdad? Con nuestra vida, sí, eso es un desastre. Y pensar, ¿verdad? Eso es lo más triste a veces, que nosotros pensamos que estamos haciendo todo bien, que todo está bien en nuestra vida, pero seguimos pecando. Y eso, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Lo usa el pecado y eso lo que hace es que literalmente nos ciega. Nos ciega y es triste porque nos estamos jugando la salvación Ujú. de esa forma. Y mira, esto, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad? Nosotros los que decidimos obedecer a Dios, no quiere decir que podemos vencer del todo nuestros pecados, porque seguimos estando en esta, ¿verdad? En este cuerpo. Eso significa que somos parte de, ¿verdad? Del pecado. O sea, nosotros en nuestra humanidad está el pecado. Ujú. Aún así, ¿verdad? No vamos a vencerlos del todo, pero a causa de, ¿verdad? Por causa de la desobediencia del principio. Pero una cosa, como dije, es servir a Dios, ¿verdad? Y pedirle perdón por las cosas que hacemos. Y otra es yo seguir que prácticamente estoy jugando con Dios. Ujú. Estoy haciéndome creer que todo está bien, todo el mundo me ve, estoy aparentando que lo estoy haciendo bien, pero estoy pecando y me arrepiento porque Dios es misericordioso, Dios me perdona y no importa. Y usamos eso como excusa y lo usamos como un ticket para la salvación. Sí. Y eso es donde, ¿verdad? Fallamos como personas y obviamente somos humanos, pero tenemos que entender que no podemos estar jugando con Dios, no podemos estar aquí y allá. Hay que obedecer a uno. Ujú. Y nos conviene que obedezcamos a Dios, Adiós. porque cuando obedecemos al Señor, todas las cosas que pasan en nuestras vidas obran para bien. Ujú. Y tenemos esa recompensa que es la vida eterna, que es lo más importante, que es lo cual nosotros luchamos día a día. Ujú. Ujú. Y no podemos cambiar lo terrenal Ujú. por lo eterno. Si tú quieres cambiar lo terrenal por lo eterno, allá usted. Pero y yo sé que muchos de ustedes prefieren mantenerse en las cosas del Señor para alcanzar eso, la vida eterna. Porque es una promesa que el Señor tiene para nosotros. Y mira, en la Biblia hay un ejemplo, una historia bien bonita, y es la del joven rico. Y en Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Y el joven rico se encuentra con Jesús en Judea, ¿verdad? Ujú. Y le pregunta cómo puede heredar la vida eterna. O sea, es un joven que tiene riquezas, pero él quería alcanzar eso. Él quería alcanzar la vida eterna. Y Jesús sabía que el joven obedecía más a sus riquezas, seguía o quería más a sus riquezas, a la avaricia y esas cosas. Pero él le dice que ya él sabe los mandamientos, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, todas esas cosas, esos mandamientos, que él lo sabía. Y él le dice a Jesús: yo sé esos mandamientos desde mi juventud, desde mi niñez. Yo sé esos mandamientos, pero Jesús le dice: te falta una sola cosa. Vende tu riqueza, bendice a los pobres, ayuda a los pobres, y así vas a alcanzar la vida eterna. Y no es que es por ser rico, por tener posesiones, ¿verdad? Porque uno trabaja y uno
logra cosas, ¿verdad? Aquí en la tierra uno tiene su casa, su vehículo, todas esas cosas. Pero el problema es cuando queremos poner eso por encima de Dios o obedecer eso, seguir la avaricia. Y tenemos que recordar que el Señor no comparte su gloria con nada. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las riquezas, ahí es donde viene el problema. Que incluso Jesús dice que va a ser difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y no es por la riqueza, es porque su corazón está plasmado ahí. Y ese es su amo. Ese es su amo. Eso es lo que quiere servir. Y este joven rico, cuando Jesús le dijo eso, que tenía que vender sus cosas, se puso triste y se fue. Él no quería soltar esas cosas. Él no quería soltar su riqueza porque él prácticamente amaba eso. Y él tenía eso como su amo. Esa avaricia estaba en su corazón. Y tenemos que entender que es imposible obedecer al mundo y a Dios a la misma vez. Nos enfocamos en lo que nos hace sentir bien. En este caso, el joven rico, la riqueza lo hacía sentir bien. Pero cuando Jesús lo confronta, le dice, tienes que soltar eso. Porque el Señor estaba viendo más allá. El Señor estaba viendo que él amaba esas riquezas por encima de Dios. Y cuando el Señor lo confronta, el joven rico no pudo como que aceptar que tenía que soltar eso. Y nosotros tenemos que analizarnos y ver qué es lo que, a quién nosotros les estamos obedeciendo. Porque si obedecemos a Dios, esas cosas que nos alejan no pueden estar. Porque no se le puede servir a los dos. ¿Es a Dios o es a los deseos que nosotros tenemos, al pecado? Poderoso Jesús. Y si somos libres de estas cosas, si somos libres del pecado, de los deseos, sabemos que no podemos servir a dos amos. Y mira, existen, ¿verdad?, dos formas de vivir. Hay dos caminos. El camino de Cristo, con Cristo, ¿verdad? O el camino del pecado. Y como hemos estado hablando, lo que pongas como prioridad, lo que pongamos, ¿verdad? Porque nos incluimos nosotros también, no estamos exentos de nada. Lo que pongamos como prioridad es lo que lo que se inclina a nuestro corazón, ¿verdad? Perdón. Es lo que entonces vamos a servir. Pero entonces recuerden que es una o la otra. No se puede a ambas. Y mira, te voy a traer tengo una lista de cosas de las que obtenemos como hijos de Adán. El pecado, la muerte, la separación de Dios, la desobediencia y ruinas. Pero mira qué lindo cuando, ¿verdad?, lo que tenemos como hijos de Dios. Tenemos rescate, tenemos amor, tenemos obediencia, tenemos vida eterna, tenemos relación con Dios, tenemos justicia. Más que todo, tenemos la salvación. Eso es así. Y la gracia de Dios. Eso es así. En nuestra vida. Y como estábamos leyendo en Romanos, que cuando obedecemos a Dios, obtenemos la vida eterna. Y cuando obedecemos a los deseos de la carne, al pecado, pues tenemos muerte. Cuando somos hijos de Adán, o sea, que significa en la carne, en el pecado, pues obtenemos esas cosas que nos alejan. Y cuando decidimos obedecer a Dios y mantenernos como hijos de Él y seguir sus caminos y obedecerlos, obtenemos la vida eterna y tantas cosas bonitas, libertad y todo eso. Y cuando obedecemos hay transformación. En Romanos 6, 22 al 23, dice... pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. El 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, somos libres 100%. Amén. O sea, cuando decidimos obedecer a Dios, no queda rastros de pecado en nosotros. Porque somos lavados por su sangre. Amén. Y decidimos tomar el paso y obedecerlo. ¿Verdad? Y
como hemos mencionado en todo el episodio, nuestra recompensa en Dios es la vida eterna. Y a lo mejor uno dice, pues la vida eterna, eso lo veo lejos. Eso pues lo veo más metafórico. Pues déjame decirle, hermanos, que el tiempo se está acabando. Ujú. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que mantenernos firmes y obedecer a Dios. Porque qué triste sería que decidamos obedecer al pecado, ¿verdad? Tener a la carne, a esos deseos como amo. Y llegue el momento ya pronto que el Señor nos venga a buscar o nosotros vayamos a Él, ¿verdad? A través de morir físicamente. Y que nuestra recompensa al final sea la perdición. La muerte. Sí. La muerte. Y no muerte física solamente, muerte espiritual. Por eso es que Cristo vino a la cruz del Calvario. Para morir por nosotros y darnos esperanza. Y ese sacrificio, y yo siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad, ese sacrificio costó sangre, sufrimiento. Y el Señor lo que espera de nosotros es que lo obedezcamos Amén. y caminemos en Él. Porque Él tiene cosas lindas para con nosotros. Él tiene bendiciones, Él tiene libertad, Él tiene alegría, Él tiene gozo para nosotros. Pero lo más importante es la vida eterna. Que cuando llegue ese momento que Él venga a buscarnos, nosotros vayamos a Él. Estar confiados que vamos a estar en el reino de Dios. Amén. Con alegría. Y no estar sufriendo, ¿verdad? En el infierno por querer seguir al enemigo, querer seguir nuestra carne, los deseos. No, y también por estar pendiente a las cosas temporales. Exactamente. Como dice Abel, hay un versículo, creo que es Colosenses, que habla de eso, como que no podemos estar pendientes a las cosas terrenales porque Exacto. las cosas terrenales, ¿verdad? Son temporales. Son temporales. Pero las cosas del invisible, las cosas de arriba son eternas. Exactamente. Y tenemos que obedecer, hermano. Y yo sé que a veces es difícil porque a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero yo prefiero no entender lo que Dios está haciendo en mi vida y obedecerlo. Ujú. Porque a veces por no entender nos frustramos y nos salimos del camino del Señor y comenzamos a obedecer el pecado y nos estamos perdiendo tanto. Nos estamos perdiendo tanto, hermano. Ujú. Poderoso Jesús. Y mira, cuando estamos en Jesús, nuestra meta Ujú. día tras día es vivir puros y limpios. Mira lo que dice Mateo 5:8. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero eso conlleva que cada día, ¿verdad?, yo consiga estar más cerca de Dios, porque como dije anteriormente, cuando estamos más cerca de Dios y más aferrados a Él, más lejos del pecado estamos, porque Dios, ¿verdad?, Dios no se mezcla con el mundo. O sea, Dios es santo. So, mientras más cerca estamos a Él, a la santidad, estamos más lejos del mundo, más lejos del pecado, ¿verdad? Y mira lo que dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Poderoso Jesús. Y mira, hermano, tenemos que elegir con cuidado, con cautela, a quién vamos a obedecer, a quién vamos a servir. Porque tenemos que recordarnos que Dios no comparte su gloria con nadie y con nada. Ni su vida eterna con el que no quiere obedecerlo. Dios no te va a dar la vida eterna a la persona que no quiere seguirlo, a la persona que no quiere obedecerlo. Está claro, tenemos que obedecerlo y seguirlo para obtener eso. Y si queremos estar eternamente con Él, tenemos que soltar y dejar de obedecer el pecado. Tenemos que dejar esas cosas, hermano. Y tenemos que empezar a poner a Dios primero. Amén. Y obedecerlo a Él. Y tenemos que acordarnos que no es lo que hacemos, es las intenciones de nuestro corazón. Porque el Señor prefiere obediencia que sacrificio. Él prefiere que lo obedezcamos de corazón a que hagamos cosas aparentando, ¿verdad?, que esto es lo que le agrada al Señor, pero yo sigo poniendo mis deseos en otras cosas. Él quiere una obediencia completa, Amén. de pies a cabeza, en el sentido que todo lo que hagas sea amando al Señor y sea poniéndolo a Él primero. Y cuando lo ponemos a Él primero, el pecado va reduciendo, poderoso Amén. Jesús.
Y Dios quiere que lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque Él anhela eso. Porque cuando lo obedecemos de corazón es porque sale de ahí. De agradecimiento por su amor y por su sacrificio. Ujú. Por eso es que Él prefiere la obediencia por encima de los sacrificios. Ujú. Y mira, ¿verdad? Quiero compartir este verso, Gálatas 2:20. Y es bien, bien hermoso este verso. Quizás lo conoces, pero mira, lo voy a repetir. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso tenemos que, ¿verdad?, obedecer, ¿verdad? Como tú estabas diciendo, que tenemos que ese sacrificio costó sangre. Y ese, ¿verdad? El pensar de que cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos buscar al Señor y vivir en esa obediencia, ¿verdad? Nuestros deseos fueron crucificados juntamente con Él. ¿Verdad? Y Él, ¿verdad?, pagó ese precio por amor a nosotros, pero está de nosotros vivir en santidad, vivir en obediencia, porque eso es lo que Él busca de nosotros, para nosotros, ¿verdad?, tener esa vida eterna que tanto anhelamos, ¿verdad?, cuando Él nos venga a buscar, o como tú dijiste, vayamos a Él, porque tengamos consciente de que eso puede sonar lejos, que Cristo viene, puede sonar lejos, pero usted, ¿verdad?, Dios no lo quiera, pasa algo mañana y usted se muere, ¿qué va a pasar con usted? ¿Verdad? Y es una pregunta que quiero, ¿verdad?, de reflexión. ¿Somos esclavos del pecado o somos libres en Cristo? Así que, hermano, con esa pregunta espero que podamos reflexionar. Y si hay cosas que tenemos que arreglar, cosas que tenemos que soltar, hagámoslo. Obedezcamos al Señor. Usted sabe lo que Dios quiere para usted. Él tiene todas esas bendiciones bonitas, pero está en nosotros decidir caminar en ellas y obedecerlo. Es obedecerlo, hermano. De eso depende nuestra salvación, de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el episodio número 7. Wow, 7 semanas ya. Así que espero que haya sido de bendición. Y nos veremos la próxima semana. Bye.